Petro le da el knockout político a César Gaviria, el guantazo histórico del pueblo contra el neoliberalismo. Por RTV se raya Noticias y Opinión. En un mensaje contundente, cargado de memoria histórica y fuerza moral, el presidente Gustavo Petro le propinó uno de los golpes políticos más certeros y demoledores al expresidente César Gaviria. No fue con violencia, fue con palabras. No fue con armas, fue con hechos. Fue un guantazo simbólico, directo al rostro del viejo régimen, al egoísmo social, a la hipocresía de quienes privatizaron el país y hoy se escandalizan porque el pueblo reclama justicia. Petro no se guardó nada. Cada palabra de su publicación en la red social X, antes Twitter, fue un uppercut de verdad contra la máscara del poder que durante décadas ha saqueado a Colombia. A continuación, citamos íntegramente el mensaje presidencial y lo analizamos, porque cada frase tiene un trasfondo y un propósito. Este no es un simple post, es un manifiesto político contra el legado neoliberal de César Gaviria. El mensaje completo de Petro, publicado el 23 de mayo de 2025. Señor César Gaviria expresidente. Me indica usted, que hago y actúo con otra constitución diferente a la de 1991, cuando fue usted quien hizo eso que critica. Usted sí actuó bajo una constitución paralela porque la congeló haciendo aprobar decenas de artículos transitorios bajo los que actuó. Hizo una constitución para usted, desde donde se implementaron leyes hoy insostenibles. Aprovechó esa constitución paralela de artículos transitorios para privatizar el Estado y crear enormes negocios con el dinero público. Privatizó los bancos públicos, las industrias nacionales, privatizó la salud y las pensiones, privatizó la energía eléctrica, las telecomunicaciones. Acabó con la base para construir un Estado social de derecho. Con usted comenzó el decreto del paramilitarismo y la violencia de los años subsiguientes nos dejó 200.000 muertos. Llama usted a la sedición contra el gobierno del cambio, democrático, liberal y revolucionario, pues desde la Constitución de 1991 y del pueblo le responderé. El presidente Gustavo Petro le respondió al expresidente César Gaviria, quien hace unos días en una carta lo acusó de querer imponer una constitución paralela a la del 91 e insinuó que se debe desconocer su autoridad como jefe de Estado. Cristian Sandoval, usted tiene hasta ahora todos los detalles. Adelante. Hola, buenas tardes. El presidente Gustavo Petro le recordó al expresidente César Gaviria las políticas neoliberales que él implementó durante su gobierno en 1990 y 1994, como fue la apertura económica y también la privatización de bancos y empresas estatales. Además, le recordó también que han sido sus legisladores, los congresistas del Partido Liberal, quienes han obstaculizado las reformas sociales que benefician a millones de colombianos. El mandatario de los colombianos respondió a las aseveraciones hechas por el director del Partido Liberal, César Gaviria, quien en una misiva habló de desconocer el mandato del actual jefe de Estado. Llama usted a la sedición contra el gobierno del cambio, democrático, liberal y revolucionario. Pues desde la Constitución de 1991 y del pueblo le responderé. Trata de hacer usted lo mismo que hicieron con Alfonso López Pumarejo para detener la revolución en marcha. El presidente Petro agregó en su comunicación de redes sociales que tiene el respaldo de la mayoría del pueblo colombiano para defender su gobierno. Y me amenaza a mí, el presidente elegido por el voto popular, con un golpe de Estado. Veremos si el pueblo me deja solo o responde como toca responder a la sedición antidemocrática. También el jefe de Estado le recordó al expresidente Gaviria asuntos y episodios de su gobierno entre 1990 y 1994. Señor César Gaviria, expresidente, me endilga usted que hago y actúo con otra constitución diferente a la de 1991, cuando fue usted quien hizo lo que critica. En su cuenta de X, el presidente Petro subrayó que son los legisladores del Partido Liberal los que han obstaculizado las reformas sociales. Es usted un egoísta social con ideas envejecidas. Por eso no vio la horrible atropelía contra los derechos del pueblo que cometía su senador Pintos de Santander. Al contrario, la permitió. Esa atropelía es la causante de lo que está pasando hoy. El pueblo jamás se quedará quieto cuando atropellan sus derechos.
Y le refrescó la memoria al jefe liberal, trayendo a colación las medidas neoliberales que implementó el expresidente Gaviria y le cuestionó la comunicación de hace 2 días. ¿Quién le dijo que si la jornada laboral termina a las 6 de la tarde estoy proponiendo algo inconstitucional? O si se debe recargar el salario cuando se recargan las horas de trabajo, usando el sábado, el domingo y los festivos. El presidente Petro asimismo le recordó al expresidente Gaviria que durante 1990 y 1994 comenzó el decreto del paramilitarismo y la violencia de los años subsiguientes que dejó 200.000 muertos en el país. Análisis: el golpe de verdad a la hipocresía. César Gaviria ha intentado en repetidas ocasiones posicionarse como un defensor de la Constitución de 1991. Pero Petro lo desenmascara. Fue el propio Gaviria quien convirtió esa Constitución en papel mojado, imponiendo una batería de artículos transitorios que solo sirvieron para favorecer intereses privados. El expresidente lideró la ola neoliberal más devastadora en la historia del país, vendió Colombia como si fuera una empresa en quiebra. Y lo peor, lo hizo en nombre del progreso, mientras los derechos sociales se convertían en mercancía. Con él se privatizaron los bancos, las telecomunicaciones, la salud y las pensiones. Todo quedó en manos de poderosos grupos económicos que hoy siguen enriqueciéndose con las necesidades del pueblo. Hoy, que el gobierno del cambio intenta devolverle al Estado su papel garante de derechos, Gaviria reaparece con tono de jurista para bloquear toda reforma social, hipocresía elevada al cuadrado. La justicia social no es inconstitucional, es inaplazable. Petro pregunta con razón, ¿quién dijo que es inconstitucional que los campesinos tengan pensión? ¿Quién dijo que es inconstitucional que una mujer pueda ir al médico por dolores menstruales? ¿Que un joven tenga derecho a un trabajo digno? La Constitución del 91, mal que le pese a Gaviria, no prohíbe la justicia social, la exige. Pero nunca se aplicó de verdad, porque su propio autor político la llenó de candados, excepciones y trampas legales. Los artículos transitorios, como bien señala Petro, fueron una constitución paralela usada para legitimar el saqueo. ¿Y ahora qué? ¿Pretende Gaviria que sigamos aceptando que las EPS decidan a quién se atiende y cuándo, que los fondos privados sigan manejando las pensiones como casinos financieros? El pueblo ya no come cuento. La justicia social no es una amenaza, es una deuda histórica. Luego que en una carta a la opinión pública, el expresidente César Gaviria acusara al presidente Gustavo Petro de querer imponer una constitución paralela a la de 1991 e insinuar que se debe desconocer su autoridad, hoy el jefe del Estado, en un contundente mensaje en su cuenta de X, respondió y denunció a Gaviria del delito de sedición y lo acusó de quererle hacer lo mismo que en el pasado con el expresidente Alfonso López Pumarejo. Llama usted a la sedición contra el gobierno del cambio, democrático, liberal y revolucionario, pues desde la Constitución de 1991 y del pueblo le responderé. Trata de hacer usted lo mismo que hicieron con Alfonso López Pumarejo para detener la revolución en marcha. Las armas ya no apuntan al pueblo, ya ustedes no pueden asesinar más al pueblo. El presidente Petro agregó en su comunicación de redes sociales que tiene el respaldo de la mayoría del pueblo colombiano para defender su gobierno y señaló a Gaviria de amenazarlo con un golpe de Estado. Y me amenaza a mí, el presidente elegido por el voto popular, con un golpe de Estado. Veremos si el pueblo me deja solo o responde como toca responder a la sedición antidemocrática. También recordó al expresidente Gaviria asuntos y episodios de su gobierno entre 1990 y 1994. Usted sí actuó bajo constitución paralela porque la congeló haciendo aprobar decenas de artículos transitorios bajo los que actuó. Hizo una constitución para usted, desde donde se implementaron leyes hoy insostenibles. Aprovechó esa constitución paralela de artículos transitorios para privatizar el Estado y crear enormes negocios con el dinero público. Privatizó los bancos públicos, las industrias nacionales, privatizó la salud y las pensiones, privatizó la energía eléctrica, las telecomunicaciones, acabó con la base para construir un Estado social de derecho. Con usted comenzó el decreto del paramilitarismo y la violencia de los años subsiguientes nos dejó 200.000 muertos.
Según analistas consultados, las declaraciones del expresidente César Gaviria no solo responden a una discrepancia ideológica con el presidente Gustavo Petro, sino que también parecieran obedecer a una estrategia para reposicionarse políticamente de cara a las próximas elecciones, en medio de un contexto donde su liderazgo dentro del Partido Liberal ha sido cuestionado. Este expresidente, que en vez de estar disfrutando de su pensión vitalicia que pagamos con nuestros impuestos, decide siempre meterse antes de las elecciones presidenciales y Congreso con comentarios polémicos como el que acaba de hacer con relación al presidente Gustavo Petro. En segundo lugar, este señor ha hecho del Partido Liberal una auténtica empresa y fábrica de avales que lo único que sirve es para estar al servicio de los gobiernos sin importar la ideología. Por esta razón lleva más de 20 años sin siquiera poner un candidato presidencial a sonar en Colombia. Y en tercer lugar, es un espacio de instrumentalización bastante interesante el que tiene César Gaviria, teniendo en cuenta que este partido acumula 2 millones de votos elección tras elección para el Congreso. Pero es la primera vez que ante lo sucedido en el gobierno de Gustavo Petro se le ha fraccionado a su partido y no cuenta con la disciplina mayoritaria de sus miembros. Cabe recordar que desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia en 2022, su relación con el expresidente César Gaviria ha estado marcada por una serie de enfrentamientos públicos y políticos. La primera de ellas fue en marzo de 2023 por la reforma a la salud. En noviembre de ese mismo año, Gaviria anunció que el Partido Liberal se movería a una posición de independencia frente al gobierno. Otros enfrentamientos han estado relacionados con la reforma a la salud, la reforma pensional y esta más reciente, en donde el presidente Gustavo Petro lo acusa de sedición. El egoísmo social y la traición liberal. Gustavo Petro lo llama por su nombre, egoísta social. No es un insulto, es una definición política. Porque Gaviria, como jefe del liberalismo, traicionó los ideales de la revolución en marcha de López Pumarejo, un verdadero reformador que impulsó la educación pública, la reforma agraria y los derechos laborales. Petro representa esa tradición liberal de raíz popular. Gaviria representa la traición tecnocrática al servicio del capital. Mientras el primero defiende los intereses del pueblo, el segundo solo protege los negocios de sus aliados. No olvidemos, Gaviria fue el gran arquitecto de la apertura económica salvaje que dejó al campesinado sin protección, a las industrias nacionales quebradas y al país importando hasta el arroz. Y encima, fue durante su gobierno cuando comenzó la alianza criminal entre élites, paramilitares y narcotráfico que dejó una estela de más de 200.000 muertos. La consulta popular, el fraude parlamentario y el silencio cómplice. Uno de los puntos más graves denunciados por el presidente Petro en su post fue el fraude cometido en el Senado contra la consulta popular. Con maniobras arteras, se impidió votar a los parlamentarios y se levantó la sesión para evitar el triunfo del pueblo. ¿Y qué hizo Gaviria? Nada. Absolutamente nada. Su silencio es estruendoso. Porque sabe que la mayoría apoyaba la consulta. Pero prefirió callar y proteger a sus alfiles que, desde las sombras, sabotean el cambio. Más aún, Petro recuerda cómo Gaviria ha amenazado con quitar avales a los congresistas liberales que se alinean con el gobierno. Es decir, no solo bloquea el cambio, sino que usa su poder partidista para aplastar la democracia interna. Mucha atención, colombianos, porque el presidente Gustavo Petro y el expresidente César Gaviria se agarraron y ahí aprovechó el presidente Gustavo Petro para tirarle su puya y para sacarlo del camino. Pues todo esto fue por el tema de la consulta popular. Pues como sabemos, César Gaviria es el presidente del Partido Liberal, partido que está en desacuerdo con las reformas sociales y que por consiguiente también con la consulta popular, que aproximadamente pues la otra semana ya viene la votación en el Congreso para viabilidad de esta consulta. También sabemos que el Partido Liberal, aunque son liberales, pues no representan los intereses de los colombianos, ellos representan los intereses de un sector que los tiene ahí muy diferente a los colombianos. Pues el Partido Liberal, liderado por César Gaviria, como lo hemos manifestado, pues sacó un comunicado donde desde ya está haciendo política y está atacando el tema de la consulta popular, incentivando a que pues en el Congreso de la República se vote no hacia la consulta. En su cuenta de X publicaban: recomendamos no votar la consulta del despilfarro de 1 billón de pesos. El camino es votar el proyecto liberal que tiene que darles los derechos extras y festivos dominicales a los trabajadores.
pues esto referente al expresidente de Colombia, César Gaviria Trujillo. Pues como lo vemos acá, resulta y pasa y acontece que el Partido Liberal presentó una microreforma, así lo llamaron, para el tema laboral, donde realmente esa microreforma es una payasada, no cambian absolutamente nada, siguen favoreciendo los intereses de unos pocos, no representan los intereses de los colombianos, motivo por el cual pues el presidente Gustavo Petro se pronuncia, pero además el senador Wilson Arias, como vamos a ver más adelante, nos explica realmente qué es lo que pasa con esta microreforma, que no tiene ningún sentido, pero que ellos ahora la están disfrazando pues para tratar de decir voten por la de nosotros, realmente la de nosotros es el camino y la consulta popular no es el camino, lo que dice el gobierno no lo es y demás cosas. Pues aquí tenemos el comunicado a la opinión pública por parte del Partido Liberal que dice: la propuesta del presidente Petro de convocar una consulta popular para respaldar su reforma laboral es una decisión equivocada. Gastar 1 billón de pesos, ya empiezan mintiendo, sabemos que no son 1 billón de pesos, en una votación simbólica, o sea, reivindicar los derechos de los trabajadores en Colombia es un acto simbólico, no representa absolutamente nada según ellos. Es un despilfarro inadmisible en medio de la crisis fiscal que atraviesa el país. Ese dinero debería destinarse a lo urgente, mejorar las condiciones de los trabajadores, apoyar a las víctimas, fortalecer la fuerza pública y financiar políticas sociales que beneficien a quienes más lo necesitan. Cuentos y cuentos que están utilizando para pues engañar a la gente, para hacerles creer que realmente esta consulta no es necesaria, cuando todos sabemos que sí, cuando sabemos que los beneficiados con esta consulta y que se lleve a cabo el tema de la reforma laboral, pues son los mismos colombianos, los mismos trabajadores, los de a pie. Se continuaba de manera que recomendamos que el Senado de la República no vote la consulta iniciativa equivocada e ineficiente. Nosotros estamos al lado de los trabajadores, hágame el favor, no de las élites sindicales, hágame el otro favor. El país quiere reformas serias, no maniobras políticas costosas y que evitan la institucionalidad. Todo lo que se han robado estos sinvergüenzas de los liberales vienen ahora a salir con este cuento y profundizan la polarización. Colombia necesita soluciones reales, no gastos vacíos. Pues termina aquí diciendo: lo que hoy presencia el país es un derroche irresponsable de recursos públicos, 1 billón de pesos destinado a una votación simbólica que puede canalizarse de forma eficiente a través de un proyecto de ley. Precisamente esa fue y es la alternativa presentada por el Partido Liberal y nuestros congresistas liberales comprometidos con el reconocimiento de los derechos laborales, iniciativa guiada por el camino institucional y el respeto por el Congreso de la República. Hágame el favor, el chistecito que manda César Gaviria para el tema del Partido Liberal y pues obviamente incentivando a que se vote no en el Congreso la próxima semana para la viabilidad de la consulta popular. Ellos ya vemos cómo de una u otra forma esto es una burla al pueblo colombiano, porque dicen que representan los derechos de los colombianos y trabajan por ellos y no por todos estos sindicatos y demás, y una cosa y la otra. Entonces, incluso se atreven a llamar votación simbólica a esta consulta. Pues ellos hasta ahorita es que empiezan, o sea, esta mini reforma laboral que ellos están presentando y por la cual dicen que es la que hay que votar, eso es algo que presentan ahorita pues tratando de sacar el desquite y de una u otra forma atacar realmente la reforma laboral que está presentando el gobierno del presidente Gustavo Petro. Entonces esto lo hacen es para venir a sacar pecho ahora, decir ay sí hemos trabajado, sí, cuando anteriormente cuando habían presentado ellos, cuántos años tenemos con el tema de que quitaron los recargos nocturnos y todo este tipo de derechos, y ellos siempre calladitos la boca. Es ahora que vienen a presentar esa microreforma laboral pues a raíz de lo que se está presentando. O sea, es como que se acordaron en estos momentos. Pero referente al tema, el presidente Gustavo Petro le responde muy certeramente a César Gaviria y dice: el proyecto que usted presentó, señor César Gaviria, es mínimo, no tiene ni en cuenta ni a la mujer trabajadora, ni al joven trabajador, ni al microempresario, ni al campesinado. Insiste como Uribe en decir que el día termine en horas avanzadas de la noche.
desdice de la revolución en marcha de López Pumarejo. Entregué mensaje de urgencia para su proyecto para que ustedes mismos lo corrijan. Mientras tanto, avanza con toda la consulta popular. Le he solicitado a todas y a todos los senadores respetar al constituyente primario y oírlo en consulta. No entendería a un solo liberal que no quiera que se consulte al pueblo. Ese simplemente no es liberal. Aquí le está diciendo a César Gaviria que lo que está haciendo ahí es disfrazado de liberal mientras representa los intereses de otras personas, de otra ideología diferente al tema del liberal. Entonces aquí, y bueno, ya incluso eso ya lo sabemos, eso ya lo hemos visto anteriormente, pero aquí el presidente Gustavo Petro se lo recuerda muy claramente. Pero aquí tenemos realmente el senador Wilson Arias nos explica detalle a detalle cuál es la estafa de la mini reforma que presenta el Partido Liberal, que prácticamente no cambia nada o no favorece realmente como debe ser, no reivindica los derechos a los trabajadores como sí se está buscando en la reforma laboral presentada por el gobierno. Dice el senador Wilson Arias, la microreforma laboral en trámite es una estafa contra los trabajadores. Acá lo demostramos y pues aquí nos deja la explicación. Vamos a desenmascarar la mini reforma laboral. Liberales como el senador Pinto, el senador Efraín Cepeda y congresistas verdes, el grupito del Nuevo Centro Democrático, andan diciendo que ya no es necesaria la consulta popular, dizque porque radicaron una micro reforma laboral, ahora en trámite para despistar incautos. Pero esa micro reforma radicada es una estafa para engañar al pueblo trabajador. Veamos por qué. Plantea que el recargo nocturno inicia a partir de las 8 p.m. en lugar de las 6 p.m. como lo hemos estado planteando con el presidente Petro. Establece que el recargo nocturno no aplicará para trabajadores y trabajadoras de la seguridad privada, ni para la vigilancia, ni de la gastronomía, ni de la hotelería, ni del comercio, ni del entretenimiento, y ni demás sectores con actividad nocturna. Es decir, excluye a millones de trabajadores y trabajadoras que se lo merecen. No incluye ningún artículo que reconozca el carácter laboral del contrato de aprendizaje, es decir, todas las prestaciones de ley, primas, auxilios, salario mínimo para 400.000 aprendices del SENA y de otras instituciones de educación al año. No tiene ningún artículo que dignifique a las trabajadoras domésticas con su formalización. Son más de 600.000. No hay un solo artículo que proteja a las trabajadoras y trabajadores ante el despido injustificado con una indemnización justa. No tiene ningún artículo que formalice laboralmente a las madres comunitarias para eliminar su inestabilidad laboral, ni a las periodistas, ni a los comunicadores, ni a los trabajadores del arte y la cultura. No incluye ningún artículo que reconozca licencias por ciclos menstruales incapacitantes. No hay un solo artículo que dignifique a las y los trabajadores del campo, a los campesinos, con un contrato agropecuario digno. Y algo fundamental, no incluyeron ningún artículo que fortalezca el contrato a término indefinido y ni uno que le ponga límites a los contratos de prestación de servicios. Por eso se ratifica con fuerza que el pueblo necesita la consulta popular. Ayúdenos a compartir la verdad de esta micro reforma laboral. Pues prácticamente esa micro reforma laboral pues no tiene absolutamente nada. Deja, digamos que a la mitad de los trabajadores en Colombia por fuera de esa micro reforma laboral que trata de acomodarse por poquitico ahí al tema, pero pues que deja un vacío enorme y que pretenden sacar a competir con la reforma laboral presentada por el gobierno, siendo que no le llega ni a los tobillos. Entonces aquí vemos el descaro de César Gaviria. Vamos a desenmascarar vemos el descaro de este partido liberal que desde ya pues está haciendo política en aras de que pues no se logre la consulta popular, de que como lo dice el mismo presidente Gustavo Petro, no se escuche al constituyente primario. Es el pueblo que quiere esa reforma laboral, es el pueblo que quiere salir a votar en la consulta popular, porque es para el pueblo que se pretende reivindicar esos derechos. Entonces, aquí lo que vemos es una farsa por el Partido Liberal, que están disfrazados, que no tienen ninguna ideología, que no representan ningún aspecto de lo que es supuestamente un liberal. Pues colombianos, es todo por este video, nos vemos en el próximo, no olviden suscribirse. La amenaza de golpe de Estado y el desafío popular. Pero el momento más fuerte del mensaje presidencial es este. Me amenaza a mí, el presidente elegido por el voto popular, con un golpe de Estado. Veremos si el pueblo me deja solo o responde como toca responder a la sedición antidemocrática.
Es un llamado claro, Petro está dispuesto a resistir. Y llama al pueblo a defender el mandato popular. Porque lo que está en juego no es una reforma, ni una ley. Es la democracia misma. Si a Petro lo derriban, si sabotean el gobierno del cambio con trampas, mentiras y jueces arrodillados, se viene una regresión autoritaria sin precedentes. Pero como él mismo dice, las armas ya no apuntan al pueblo, ya ustedes no pueden asesinar más al pueblo. Es una advertencia. La lucha ya no es con balas, es con conciencia. Y el pueblo está despierto. No es un enfrentamiento personal, es el choque entre dos modelos de país. Esta pelea no es Petro versus Gaviria. Es justicia social contra privilegio oligárquico, es el pueblo contra el establecimiento. La miniatura que acompaña esta nota, con Petro dándole un puñetazo a Gaviria con guantes de boxeo, es una metáfora poderosa. El primer presidente popular y progresista de Colombia enfrentando al símbolo del viejo régimen. Petro no solo responde, educa. Señala los abusos, contextualiza y llama a la acción democrática. Con cada palabra, desmantela el mito de Gaviria como garante de la Constitución. Gaviria la desfiguró. Petro quiere restaurarla y aplicarla en serio. Conclusión, la pelea apenas comienza y el pueblo ya eligió de qué lado estar. La publicación de Petro no es un desahogo, es una declaración de guerra política y ética contra los que quieren frenar el cambio. Es un llamado a recordar lo que hizo Gaviria, lo que permitieron sus manos, lo que destruyó su gobierno. Es un recordatorio de que Colombia no volverá atrás. Amigos y amigas de RTVC Noticias. Si disfrutan nuestro contenido y quieren apoyar este espacio de información independiente, los invito a seguirnos en Facebook como RTVC Noticias. Suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar todas las notificaciones en la campanita para que no se pierdan ningún video. Unirse como miembros del canal para ayudarnos a crecer aún más. Apoyar nuestro contenido con los botones de like, gracias, super stickers y super chat. Si deseas apoyarnos por Transfilla, en el video dejamos el número de cuenta. Tu apoyo es fundamental para seguir informando con compromiso y verdad. Y mil gracias por ser parte de esta comunidad, nos vemos en la próxima emisión.